los anoto. Un segundo. Al 11:47 es la lectura, ¿no es cierto?, de la parashá de la semana. Y si ustedes se fijan, dice cuando comienza, ¿no es cierto?, en el día octavo Moisés llamó a Aarón. Por eso la parashá se llama Yemini, ¿cierto? La parashá se llama Yemini, que significa octavo. Hasta el número octavo. Muy bien. Si bien en la escritura dice exactamente así. Nada más que la parashá siempre se llama, en este caso se llama Yemini. Porque dice, bueno, dice, Vayehi Bayom Ashemini, ¿no es cierto? Y fue el día, Bayom, ¿no es cierto? Ashemini, digamos que acá iría una Hei, ¿no es cierto? Ashemini, y fue el día el octavo, ¿no es cierto? Así está el texto, nada más que la parashá se llama Shemini, bueno, Kará Moshe llamó Moshe le Aarón para ordenarle todo. Entonces, desde la parashá que va del 9.1 al 11.47, no sé, 11.47, correcto. Y comienza con los sacrificios de Aarón, luego sigue con el pecado de Nadab y Abiú y todo lo que implica eso, ¿no? Este es un título. Luego, del 11.1 al 11.47, habla de los animales impuros, los que son los terrestres, los alados, ¿no es cierto?, y los anfibios, los que van en el agua. Entonces vamos a hablar un poco de esto, ¿no es cierto? Yo les voy a anotar algo para que ustedes vean algunas diferencias en cuanto a las traducciones. No implica mayores comentarios en cuanto a la traducción, pero les voy a mostrar algo. Se lo voy a anotar, tener que anotar en fonética para hacer más rápido eso, ¿no es cierto? Bien. Entonces dice así. Vamos a ver el capítulo 11 de Vaikra de Levítico, ¿no es cierto? O sea, sabemos, algún día hablamos, me acuerdo, de lo que eran los sacrificios, de lo que representaba la gloria, algún día hablamos también de los pecados de Nadab y Abiú, etc. Y lo que implica en el pasaje todo eso. Y luego vamos a platicar un poco de esto, a sacar alguna enseñanza, alguna conclusión de esto, ¿no? Dice, habló Adonai a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis dentro de todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo lo que tiene pezuña hendida y que rumía, estos comeréis. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Así la liebre porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Y luego vienen los que viven en el agua y así, ¿no? Luego ahora vamos a leer nuevamente un poco esto. Ustedes se fijaron, ¿no?
Bueno, que algunos rumían, ¿no es cierto?, no tienen pezuña hendida y viceversa. Porque usted tiene que tener en cuenta esto, porque acá dice que tienen pezuña. Usted sabe que están los animales que tienen pezuña, ¿no es cierto? Luego están los que tienen pezuña, que son los que tienen una capa córnea, que viene, la palabra córnea viene de cuerno, porque es duro, ¿no es cierto? Entonces todo eso se llama córnea. Entonces toda una capa dura que lo separa, digamos, de su cuerpo, por así decirlo, hasta el piso que va a tener, por el cual tiene que marchar, transitar, caminar. Después están los plantígrados, por ejemplo, son los que pisan con la planta, los animales que pisan con la planta del pie, porque acá habla de los que tienen pezuña. Pero hay otros, como usted está nombrando, ¿no es cierto? Por ejemplo, el oso, por ejemplo, el coatí, ¿no es cierto? Ellos son plantígrados porque pisan con la planta del pie, pero no tienen pezuña. Y después, por ejemplo, tenemos a los digitígrados, que son por ejemplo, los perros y los gatos. Porque los perros y los gatos, ¿no es cierto?, porque están los que tienen pezuña, los que caminan con la planta del pie, por ejemplo, el oso. Un ejemplo, coatí, no me acuerdo, algunos no son tantos así los que yo me acuerdo. Después está el perro y el gato, por ejemplo. Ellos, ¿cómo caminan? Ellos caminan son digitígrados porque caminan con los dedos. Y entonces los dedos de los pies de esos animales forman una almohadilla, ¿de acuerdo? Pero es distinto, por ejemplo, al oso, al coatí. Entonces están divididos los que caminan, los que tienen... es muy interesante cuando uno estudia el tema, ¿no? Pues esto es mucho más complejo de lo que uno se imagina. Están los que tienen pezuñas, no importa si puede ser hendidas o no hendidas, ¿no es cierto? Además que se necesitan dos condiciones, pezuña hendida y además rumia, obviamente. Y de eso también uno saca muchas conclusiones. Luego están los plantígrados, los que caminan con la planta de los pies, y los digitígrados, que son los grados. ¿Por qué? Porque gradios en latín significa caminar. ¿No es cierto? Caminar. Bueno, por eso todos terminan plantígrados, digitígrados. Entonces están después los perros y los gatos, ¿no es cierto?, que caminan sobre sus dedos, que uno parece que camina con la planta del pie, pero no. Científicamente son los dedos de los pies que forman almohadillas para que puedan caminar, ¿no es cierto?, esos animales. Bueno, eso por un lado. Ahora les voy a mostrar algo para que ustedes vean cómo es la cosa. Por ejemplo, en el verso 3 dice: de entre los animales todo lo que tiene pezuña hendida y que rumía, esto comeréis. Entonces, lo voy a mostrar aquí. Tendría que tenerlo ahí. Levítico 9, 11:3, bien dije. Levítico 11:3. Te voy a mostrar una cosa como para que usted vea como 11:3. Todo lo que tiene, pero bueno, acá te invierte la frase, bueno, porque es así. Dice: todo lo que tiene pezuñas partidas y rumía podéis comer, ¿no es cierto? Es el versículo capítulo 3. Correcto, bien. Todo lo que tiene pezuñas partidas o hendidas es lo mismo, porque es la palabra partar. Y rumía que podréis comer. Y acá tenemos, de entre los animales, todo lo que tiene pezuña hendida y que rumía, esto comeréis. Le voy a mostrar una particularidad, ¿no es cierto? Se lo voy a anotar para que usted vea. En hebreo dice, es muchísimo más largo, tanto en la traducción de la Biblia hebrea como la que estoy teniendo aquí, no sé, vos tienes tú, tiene más o menos parecido, pero no tiene mucho más, ¿no? Bueno, yo le voy a mostrar para que usted vea cómo son las traducciones. No nos va a importar ahora para estudiar y analizarlo, pero les voy a mostrar algo para que usted vea. Le voy a anotar en fonética, va a ser mucho más rápido para mí. También aquí, para que pueda, porque si no tengo que estar mostrando, poniéndola en hebreo y fonética y se invierte mucho más tiempo. Bien. Dice así. Después se los voy a anotar.
Perdón, no, estoy confundido acá. Esta no es tuya. Ay, que no veo. Es mucho más largo de lo que usted se imagina el capítulo, de lo que dice ahí. Que es más larga. Un segundito. Dice, Mafrese Parsá, Bellosa, Yesa, Farsón, Malarguera, Babe, Maa, Otato, Gelu. Mire, lo que está como. Todo eso que le parezca mentira es más complicado. Dice así, mire. Mafrese, si usted se. Esta palabra es la misma que esta, ¿de acuerdo? Es la misma. Nada más que es una distinta construcción. Y entonces, ahora se lo voy a anotar eso sí, se lo voy a anotar en hebreo por una razón de lo que podemos ver hoy. Dice, Mafrese Parsá, Bellosa, Yesa, ¿no es cierto? Parsón, Malar, Yera, Bebama, Otar, Tojelu. Entonces, lo que está diciendo aquí, fíjese, Mafrese Parsá significa hendida pezuña, dividida. Es decir, claro, aunque le parezca mentira, ni siquiera en las traducciones en hebreo se la ponen, y ni siquiera en las que vienen transliteradas, vio que le ponen arriba y abajo, no, tampoco se la ponen, se lo parafrasean, porque son estructuras hebreas que traducidas a otro idioma son muy complejas. Yo no me imagino que usted esto no lo tiene en su Biblia, ¿no es cierto? No, por más que lo esté leyendo, no lo tiene. Eso es lo que pasa con muchas cosas en la escritura. A los efectos de un estudio más profundo es muy necesario esto. A los efectos, digamos, sacar un análisis más o menos bueno, interesante y puntual de lo que dice la escritura no es relevante esto, pero entonces dice, Mafrese Parsá, ¿no es cierto? Hendida pezuña. Y dividiendo, digo, esto puede ser dividiendo, división, ¿no es cierto? Parsot es del plural de pezuña. Bien, usted tiene kerumía, ¿no es cierto? Bien, kerumía. Kerumía es estas dos cosas. Pero en realidad la palabra rumía no existe en hebreo. La palabra malat es la palabra subir. No, claro, subir. Por ejemplo, ¿vio cuando decimos el sacrificio de Olá? Olá, el holocausto, o que decimos el Olé, el que se va a Israel. Es la misma palabra esta, nada más que es otra construcción. Esto está significando que sube el bolo. El bolo de comida. Y entonces se traduce como que rumía. ¿Me está siguiendo? Que sube el bolo. Por eso uno lo ve en hebreo y entonces por eso le digo, traducir una Biblia, traducir cualquier idioma, si tenga que traducir un discurso de un político de Rusia va a ser tan difícil como de lo que fuese, ¿no? Es decir, traducir es difícil. Y traducir la Biblia a los efectos de querer aprender necesita tener muy buenos... ¿Cómo tienes tú en tu nueva Biblia? ¿Cómo tienes tú en tu nueva Biblia? El 11.3. Dice, todo animal que tenga pezuña partida, con divisiones en las pezuñas y que rumíe, de esos pueden comer. Claro, acá está, dice que con divisiones en las pezuñas, ¿no es cierto? Ahí está más completo el texto, ahí está un poco más completo. Entonces dice, división dividida en las pezuñas, ¿no es cierto? Que rumía, pero que rumía significa malar,
Hay muchos, estos malat, en algunas vidas tienen que mastica y rumía. Pero en realidad la palabra malá no significa masticar, es una parafraseándolo. Es que sube el bolo, ¿no es cierto? De hacer. Que sube el bolo, ¿no es cierto? Entonces bestia de behemá, ¿no es cierto? Y de estas bestias podrán ustedes comer, tojelu, ¿no es cierto? Comeréis o comerán, etc. Eso para que vean. Ahora, eso por un lado. Sí. Porque, bueno, pezuña hendida que tengan división, ¿no es cierto? Bien, muy bien, eso es importante saberlo. Bien, vamos a ver un poco algo de esto. Dado que los animales que uno tiene que comer, en este caso de los mamíferos, ¿no es cierto? Porque después están los salados y los que van, bueno, primero están los que van por el agua y luego los salados, ¿no es cierto? Dado que que rumía y la pezuña partida son signos de pureza animal, ¿no es cierto? Estos decimos en el judaísmo que del mismo modo se encuentran en la naturaleza animal del ser humano. Es decir, cada uno de nosotros está redimido, ¿no es cierto? De hecho, que el judaísmo, a los efectos de estudiar todo esto, ¿no es cierto?, desde la perspectiva judía, ¿no es cierto?, el ser humano no pertenece al reino animal desde la perspectiva judía, ¿de acuerdo? No pertenece, porque la característica y el signo del habla lo diferencia de los demás, ¿no es cierto? Sin embargo, tiene algunas particularidades, ¿no es cierto?, que lo caracterizan igual que el animal, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos funciones animales, por ejemplo, como el comer, como el beber, como el comer, beber y el descansar, el reposo también lo tenemos nosotros, también lo tienen los animales y lo tenemos nosotros. Pero la diferencia, por ejemplo, entre la persona judía, incluso entre la persona que es atea, ¿no es cierto?, y los animales, dejemos los animales por un lado, hay personas que no agradecen, por ejemplo, en el judaísmo, se estira, si ustedes tienen sidur, y en la Biblia también está, no es cuestión del sidur, ¿no? En la Biblia también está. Dice, comeréis, o saciaréis y agradeceréis. Por eso en el judaísmo se ora después, se ora antes también, pero se ora antes de comer para agradecer por cada uno de los alimentos y después hace una oración muy amplia y general agradeciendo por lo que uno ha comido. Dice, porque la Escritura dice, comerán, se saciarán y agradecerán. Por eso en el judaísmo, y está en la Biblia, y así en muchos casos, ¿no es cierto?, se dignifica. Por ejemplo, uno cuando se levanta agradece a Dios, dignifica el sueño. Cuando se acuesta, ¿no es cierto?, se encomienda en las manos del Señor, pero para que guarde el reposo y el descanso, porque eso es una cosa de alguna manera que los animales también lo tienen. Por eso nosotros, el ser humano, aunque no dentro de la perspectiva judía, digo, si lo analizas científicamente es otra cosa, pero dentro de la perspectiva judía no está considerado dentro del reino animal, por la diferencia, ¿no es cierto?, del habla y porque dignifica las cosas. Por ejemplo, uno se va a acostar, dignifica el acostarse, se levanta, dignifica el levantarse, y la vida cotidiana, ¿no es cierto?, lo que va a trabajar, etc. Cuando uno recibe algo, por ejemplo, no sé cómo hará usted, pero cuando uno va a comer, ¿no es cierto?, ora por los alimentos, lo cual es una función animal, ¿no es cierto?, pero se dignifica la acción de la comida, ¿no es cierto?, se santifica y se dignifica, ¿no es cierto?, porque viene de la mano del Creador. Cuando termina de comer se agradece por eso, ¿no es cierto? Cuando uno sale de la casa, ¿no es cierto?, bueno, cada uno puede no tener la mesuzá, pero uno ruega a Dios que lo guarde en la casa, en la calle y en todo lugar de todo peligro de asalto, de arrebatador, porque uno está, ¿no es cierto?, son hechos que un animal también anda por todos lados, y una persona no creyente también anda por todos lados, pero uno dignifica, santifica y purifica cada momento, ¿no es cierto?, de la vida. Cuando uno entra a la casa también ruega a Dios para que todo esté en orden en la casa. No sé cómo hará usted, pero uno hace eso en el Sidur está, donde usted va a ver, ¿no es cierto?, que se agradece a Dios por tantas cosas que a veces parecen raras, ¿no? Por ejemplo, no sé, de repente, no sé, dice, bueno, Señor, gracias, ¿no es cierto?, tenemos
Gracias por los ojos, gracias por el olfato, gracias por esto, gracias por aquello. Claro, gracias por todo, ¿no es cierto? Gracias por el sustento y el pan de cada día. Cuando uno recibe, ¿no es cierto?, el salario, la remuneración, el dinero, lo que uno tenga, una operación comercial, agradece a Dios porque Dios estuvo presente en todo eso. Entonces, son cosas cotidianas de la vida. Por ejemplo, uno tiene que beber, comer y descansar como un animal. Ahora, hay una cosa que hacen los seres humanos, aunque tenemos una parte animal, en el judaísmo tenemos, los ya se lo voy a notar, el Nefesh Abahamit, ¿no es cierto?, y el Nefesh Elohim, que es el alma animal que convive con el alma divina en el mismo cuerpo y están en una batalla los dos. Y uno va a ver en la Escritura, tanto en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah como en el Tanaj, va a ver esa batalla, ¿no es cierto?, esa batalla entre el ser humano interna que tiene. No vamos a considerar un animal, pero dentro del estudio científico seguramente dice que estamos dentro del reino animal, porque está el reino animal, vegetal y el mineral, punto, ¿no es cierto? Y dentro del reino animal está incluido el ser humano. Pero en el judaísmo, si bien en lo profundo no está considerado dentro del reino animal, sí, ¿no es cierto?, hay algo que incluye eso. Pero, por ejemplo, si bien comer, beber y descansar también lo hacen los animales, el ser humano, la persona judía o el ser humano lo dignifica. Ahora, por ejemplo, luego de eso tenemos dos cosas distintas, que es el trabajo de cada uno, ¿no es cierto?, comer, beber, descansar, trabajar y recreación. Eso es lo que tiene el ser humano. Pero ¿qué ocurre? También con eso uno tiene que tener cuidado, por eso voy a hacer unas pequeñas comparaciones con rumiar, ¿no es cierto?, y con lo que es la pezuña, ¿sí? Entonces acuérdense, ¿no es cierto?, ahora después le voy a, la que le voy a anotar después para que usted vea es esta más reset pasá, y está la palabra gera, ¿no es cierto?, manat gera, ¿sí? Eso por un lado. Lo que en el judaísmo, ¿no es cierto?, existe lo que es el Nefesh, Nefesh Abamit. El Nefesh tiene muchos significados. En este caso es alma, ¿no es cierto? Entonces Abamit, que es animal, ¿no es cierto? Acuérdense de la palabra que muchas veces la hemos visto por distintas circunstancias, o por varias circunstancias, que es la palabra Behemá, la palabra Behemá. Entonces, de Behemá es Bahamit, nada más que acá está el artículo determinante. Nefesh Abahamit, a los efectos de un estudio profundo del judaísmo. En el hasidismo se utiliza mucho, en el judaísmo en general y el hasidismo utiliza mucho esto, Nefesh Abahamit, ¿no es cierto?, que es el alma animal. Entonces, Abahamit viene de Behemá, ¿no es cierto? La palabra Behemá significa ganado, animal cuadrúpedo en general. También significa bestia, una bestia, y también significa la palabra bruto, pero en este sentido bastante parecido al español. Es decir, en la Escritura me dice, hablando de animales cuadrúpedos, ¿no es cierto?, en este caso mamíferos, cuadrúpedos, dice, ¿no es cierto?, que signos de higiene y signos de pureza animal para comerlos, ¿no es cierto?,
son para comerlo de higiene y de pureza animal, son los que rumían, ¿no es cierto? Como dijimos en hebreo, los que suben el bolo, que esto uno lo hace como rumear, y los que tienen la pezuña hendida, primero que tienen pezuña y primero que la tienen partida, ¿no es cierto? Pero ahí dice división dividida, más o menos, es bellosa. Esta palabra es la misma que esta, esta es la misma que esta y esta es la misma que esta, nada más que tienen distintas construcciones, pero es la misma, ¿sí? Entonces es una acentuación, un énfasis mayor, ¿no es cierto? Entonces puede estar dividida, pezuña dividida, partida. Claro, uno puede decir, bueno, pezuña dividida es partida en 4, por ejemplo, o en 3, o lo que fuese. Pero acá habla de división en 2 nada más, ¿de acuerdo? Que esté dividida en 2. Entonces, signo de pureza, a los efectos de que esté uno limpio y santificado para poder, que esté santificado y limpio para comerlo, de pureza, ¿no es cierto? Y de higiene es que el animal tenga pezuña hendida, dividida en 2, y que el animal rumíe. Entonces, ahora, dentro de las necesidades básicas, el ser humano y el animal tienen comer, beber y descansar, eso seguro. Ahora, el ser humano tiene que trabajar y recrearse, son los agregados. De todas maneras, más allá de que agregamos 2, por así decirlo, hay otras, ¿no es cierto? El ser humano tiene que ver qué es lo que le llega a su vida, porque, por ejemplo, todo el mundo recibe un montón de información, ¿no es cierto? Todo el mundo está recibiendo un montón de información, pero el rumiar para el animal depende del aparato digestivo, porque el animal tiene, cuando un animal come, ¿no es cierto?, come el pasto, lo pasa, ¿no es cierto?, a una parte de su aparato digestivo. De repente eso lo está volviendo durante todo el día, ¿no es cierto?, varias horas, lo está volviendo, ¿no es cierto?, a la boca. Lo vuelve a masticar y pasa ya a otra parte de ese tubo digestivo. Bien, es decir, el rumiar para un animal depende, ¿no es cierto?, de su aparato digestivo. Para el ser humano, ¿no es cierto?, para el ser humano el rumiar depende del cerebro. ¿Me está siguiendo? Y si quiere llevarlo a lo más profundo, aunque no lo vamos a hablar ahora, depende del alma y del espíritu, ¿no es cierto?, de cómo uno lleva hacia el alma y el espíritu todo lo que a uno le llega. Para que lo entendamos bien, porque el razonamiento es correcto, es lógico para el ser humano, el animal, el rumiar, depende de su aparato digestivo. Y nuestro aparato digestivo espiritual está en el cerebro. ¿Me está siguiendo cómo es la cosa? Entonces, si el animal rumía y nosotros no rumiamos todo lo que recibimos positivo, nosotros podemos recibir información por todos lados que van a ser positivas y negativas, pero como nosotros no rumiamos, no elaboramos, entonces aceptamos todo lo que recibimos. Y ahí podemos tener cosas terriblemente nocivas para nuestra vida, tremendamente perjudiciales para nuestra vida. Porque no meditamos, no razonamos, no elaboramos, no profundizamos, no reflexionamos, no meditamos, porque la palabra rumiar se utiliza también para eso, ¿no es cierto? Y entonces, el otro, ¿no es cierto?, que está, bueno, es nefesh, ¿no es cierto?, es la misma. Es decir, tenemos el nefesh a Bahamí, ¿no es cierto?, el animal que está luchando y compitiendo, ¿no es cierto?, con el mismo nefesh, entonces, pero en este caso es con nefesh Elohim, ¿no es cierto? Elohim. No puse nefesh de nuevo para no, acá tenemos nefesh Elohim. Ok, nefesh Elohim. Bien, eso por un lado. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Entonces, esto no era tan importante que yo le pongo esto que acabo, el versículo en rojo, pero para que usted vea que con las traducciones tiene que tener cuidado en algunos casos, pues a veces hay que tener varias Biblias para poder comparar. Incluso en esta Biblia que yo tengo aquí, es la Biblia hebrea,
Yo chequé con 3 más, que tengo 3, 4 más en hebreo, que están traducidas, porque si no están traducidas no me interesaba para esto. Pero las que están traducidas, el versículo está traducido en la mínima expresión. La otra parte, que es una amplificación, ¿no es cierto?, que es dividir, dividida, la que está, parece como una amplificación del texto, a muchos no les importa traducirlo, y no es fácil traducirlo porque la gente a veces hasta se puede confundir, ¿no es cierto? Bien. Voy a anotar ahora en hebreo esa palabra, porque yo le dije que eran iguales la palabra y se las voy a anotar para que la entienda mejor. Así como comienza el texto, ¿no es cierto? Más reset pasar, ¿no es cierto? Así como comienza el texto. Entonces aquí tengo más reset. Más reset. Más reset. Bien, acá tengo parsá. Acá tengo más reset, parsá. Este sí se lo voy a anotar, bueno, por más comodidad incluso para parsá. Bien. ¿Por qué decía que la misma palabra? Fíjese. La P, la Resh, la Same, ¿sí? Sí. La P, la Resh, la Same. Esta Hei, esta Tav y esta Mem no forman parte de la raíz de la palabra. La palabra en sí, el origen de la palabra es este que está aquí, que es este que está aquí. ¿De acuerdo? ¿Ve que es igual? Bien. Estas dos son para cuando se construye la palabra. Y esta, ¿no es cierto? Bueno, la Hei tiene mucho significado. A veces significa acentuación, otras veces significa género femenino, etc. ¿No es cierto? Y forma parte de la construcción de la palabra. Entonces, la palabra parsá, esta palabra, para empezar con algo bien y aprenderlo, la palabra parsá significa pezuña. Pezuña, casco, porque en Argentina también se llama el casco, ¿no es cierto? Por ejemplo, y en muchas ciudades, yo digo en Argentina porque en Argentina también, el casco del caballo le decimos, ¿no es cierto? Bien. Pezuña, casco, herradura también significa parsá, legua, la legua, vio la legua, una legua, también es parsá, ¿no es cierto? Bien. Parsá, bien. Entonces, ya sabemos que es pezuña. Ahora, la palabra mafreset, ¿no es cierto? Mafreset, que viene de parsá, que significa pezuña, está más orientada a traducirse como hendida, hendida, mafreset, hendida, o también se usa como partida, es lo mismo. Por eso dice, originalmente el texto, cuando yo te lo puse en rojo antes, que puse mafreset parsá, mafreset parsá, hendida, pezuña, significaría, o partida, pezuña. Esta palabra da origen, esta palabra da origen a esta. Y esta palabra tiene otra que es esta. ¿De acuerdo? Este es el sustantivo y este es el verbo. Entonces ahí uno se da cuenta más o menos de algo. Que es parás. El verbo es parás. ¿Ve? Esta es per resh samen, per resh samen, per resh samen. Es la misma. Okay. Este es el verbo, este es el sustantivo y este también es un adjetivo. Porque, bueno. Entonces el verbo parás significa, no significa pezuña, el verbo significa cortar, partir, separar, dividir, trinchar. Trinchar, ¿la conocen la palabra trinchar? ¿No? Sí. Sí.
No, digo porque lo conozco porque en Argentina se usa mucho la palabra trinchar en la cocina, por ejemplo, ¿no? El trinchar, claro. Sí, porque en la Argentina se usa tanto en los asadores y en todo eso, trinchar, pero acá como nunca lo escucho, entonces, bien, entonces, el texto de la Biblia me está diciendo muy claramente, solamente van a poder comer los animales cuadrúpedos, ¿no es cierto?, que tengan pezuña hendida y dividida en dos, ¿no es cierto?, y que rumíe, solamente esos son, los otros no. Puede haber uno que rumíe pero que no tenga pezuña hendida, por lo tanto no tiene los dos signos de pureza e higiene. Puede ser otro que tenga la pezuña hendida, ¿no es cierto?, por ejemplo el puerco o el cerdo, no tiene la pezuña hendida pero no rumía, y el camello es al revés. Hay también en el judaísmo muchos análisis que se hacen con el ser humano del camello y el cerdo, pero eso lo voy a dejar para el año que viene, si vivimos para allá de Gemini del año que viene, la comparación entre el camello y el cerdo. Sí, para que usted vea. Eso por un lado. Entonces, la palabra parás significa dividir, separar, trinchar, cortar. Bien. De la palabra esta viene la palabra pezuña. ¿Sí? La palabra pezuña. Aunque hay pezuña que no está hendida. Pero la palabra parás, que es el verbo, significa separar, dividir. Ahora, no solamente, porque la Biblia dice parás, que tenga pezuña, dice aclara, dividida. ¿Por qué? Porque una cosa es separar, que la pezuña esté separada, y la otra, ¿no es cierto? A ver si me sigue. Está el animal, está parado sobre sus pezuñas, ¿correcto? Bien. Las pezuñas forman parte del animal, pero a los efectos bíblicos y espirituales, la pezuña me separa del piso. Por eso la palabra, ¿me están siguiendo? La palabra pará significa separar. No solamente, ¿me están siguiendo? No solamente que esté separada o dividida la pezuña en sí separada, sino que significa separar. Se usa pará se usa para separar cualquier cosa. Separa un papel de otro papel, un ejemplo, se usa para mil cosas la palabra. Pero los efectos de la pezuña, ¿no es cierto?, el animal, ¿no es cierto?, se separa del piso, del suelo, a través de la pezuña. Entonces yo tengo más rese parsá. Ambas palabras vienen de la palabra parás, que significa dividir. El verbo significa dividir, separar, trinchar, etc. El sustantivo chaparsá, chape significa, como le dije, pezuña, básicamente casco, herradura. Luego tiene algún otro, pero yo no me lo acordé, no lo anoté, tampoco uno puede tener todos los significados, los 20 significados de cada palabra. Y luego tiene, ¿no es cierto?, más reset, que es partida o hendida. Entonces, básicamente, todas las Biblias están bien traducidas, todas las que tengo están bien traducidas. Nada más que algunas Biblias, como en el caso de la que tienes tú allí, ¿no es cierto?, y alguna que tengo en este caso también, amplifica un poco más el texto. Bueno, eso por un lado. Bien. Tengo que anotar la otra. Ok, la otra. Bien. La palabra, la que le anoté, que era, bueno, eso en cuanto a la pezuña. En cuanto a rumiar, es la palabra gera, ¿no es cierto? Gera. La palabra gera. Es la palabra que tenemos como rumiar. En realidad decía, como decía antes, malot, ¿no es cierto? Malot gera, que sube el bolo. Aunque cuando uno busca en un diccionario, la palabra gera significa rumiar, se traduce como rumiar, irritar, perseguir, provocar, despertar, suscitar. También significa garganta, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, garganta, provocar, despertar, suscitar, irritar, perseguir y también rumiar. Ahora, la palabra gera por sí solo también significa rumiar.
a los efectos de una mayor profundidad, cuando dice malot gera, ¿no es cierto? Muchos lo traducen malot, que mastica y rumía. Pero en realidad la palabra malot, que yo les puse allí, significa subir. No significa masticar. Bajo ningún punto de vista el verbo, ¿no es cierto?, de Alá, significa masticar. Significa muchísimas cosas. ¿Vio cuando decimos el holocausto, el sacrificio número 1? Es el olá. Olá, ¿por qué? Porque sube. El olé, ¿no es cierto? El olé que va a Israel se llama un olé, o los olim son los inmigrantes, los olim, porque suben, ¿no es cierto? En ningún sentido, y todo, sí, se utiliza para muchas cosas, pero jamás significa masticar. Por eso, como ahí dice, malot gerá, significa subir, ¿no es cierto? ¿Subir qué? La palabra gerá es una palabra media rara, porque fíjese que significa desde provocar, despertar, perseguir, cuando algo irrita. Fíjese que la palabra gerá significa irritar y garganta también. Cuando uno rumía, ¿no es cierto?, se irrita la garganta. ¿Me está siguiendo? Por eso la misma palabra, ¿me siguen o no? La misma palabra gera, ¿no es cierto?, se traduce como rumiar, que si uno lo quisiese ver un poco significa irritación de la garganta. ¿Usted no vio cuando tiene reflujo que le subió la comida? Le queda una acidez que es terrible. A mí me ha pasado alguna vez, y bueno, a mi esposa también, por eso también la operaron, por ese nivel de grado de acidez que era desesperante. Es un ardor, no sé, algunas personas no lo han tenido mucho, pero yo he tenido algunas veces, no sé si muy profundo, pero por alguna razón, y es un ardor que quema desesperadamente, ¿no es cierto? Es terrible. Usted también ha tenido ese problema, ¿no es cierto? No es así. Entonces la palabra malot gera, traducir no es tan fácil, no es imposible, pero para los efectos de que quiere que uno aprenda, puede ser que sube el bolo, ¿no es cierto? Ahora, que sube, la palabra gera también significa garganta. Entonces, porque significa garganta, está en los diccionarios, usted busca los diccionarios y dice eso. Entonces, malot, que sube a la garganta, significa. Todo animal que le sube a la garganta, entonces se traduce como rumiar en una sola palabra. Por eso, a veces veo cuando alguno dice, bueno, voy a estudiar un poquito el hebreo para leer la Biblia, y perdón. El canto de las ascensiones. El canto de las ascensiones, Shira Malot, el canto de los que sube, exactamente, de los que asciende. ¿Sí? Decía que muchas veces, bueno, voy a estudiar un poco hebreo para leer la Biblia. Y va a tener que batallar un poco, no es cuestión de 2 días, ¿no es cierto?, ni nada que se le parezca. Entonces, la palabra rumiar, ¿no es cierto?, está hablando de reflexionar, en el sentido espiritual, reflexionar reiteradas veces. Yo no he leído mucho, ¿no?, de los rumiantes. Yo me acuerdo algunas cosas que nos explicaban en el colegio. Ahora no sé cómo andan los colegios aquí ni en Argentina, pero cuando yo era jovencito, chico, sí se estudiaba en el colegio y se aprendía. Después parece que la educación fue declinando, menguando, pero se aprendía. Y me acuerdo cómo nos explicaban con láminas, cómo es el estómago, cómo llega a una parte determinada que le permite subir el alimento y el animal lo regurgita, ¿no es cierto? Y lo mastica, lo vuelve y lo va, y lo vuelve y lo va, ¿no es cierto? Hasta que tomó todas las propiedades necesarias, etc. Y ya después va al aparato, al tubo digestivo, y así sucesivamente, ¿no? Todo el proceso del rumiante. Y entonces, que si uno lo ve en un sentido, todo lo que estoy tomando lo tomo de los libros judíos, ¿no es cierto? Y más, lo tomo de los libros del Kashrut, del judaísmo, para que usted vea. Honestamente lo saqué del libro de Kashrut y empecé a analizar palabra por palabra todo esto. Y entonces en el Kashrut le dice: nosotros no pertenecemos al reino animal desde el punto de vista del judaísmo, pero sí hay una parte animal nuestra, no sé, el Nefesh Abamit, que comparte y convive en una lucha muy profunda con el Nefesh Elohim. Pero es como dice el nuevo pacto, aunque parezca mentira, esta es teología del judaísmo, ¿no es cierto?, hoy también y de hace siglos,
Pero también está en el Brihad allá, cuando se acuerda cuando dice el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay una lucha permanente. Algunas veces cuando uno lee el Nuevo Pacto, dice, bueno, pero eso es cristiano, católico, romano, lo que sea, ¿no es cierto? Y sin embargo está es un concepto judío. Hay una lucha muy profunda, ¿no es cierto?, en todo lo que uno tiene que hacer, decidir, actuar, tomar en consideración, ¿no es cierto? Y cuando uno va recibiendo información, muchas de esas informaciones son negativas y otras son positivas. Si uno no, si uno no tiene la capacidad reflexiva del rumiante, de elaborar, mire, hay gente, por ejemplo, que lee la escritura, ¿no es cierto? En realidad uno puede leer la escritura por frivolidad, no digo frivolidad por enseñar la palabra, uno puede leer las escrituras de una forma fría y vana, que es distinto a frivolidad. En una forma fría, bueno, voy a leer porque me dijeron que lea, o voy a ver para retrucar otra cosa, es decir, a eso me refiero, fría y vana, ¿no es cierto? Entonces uno lo lee de forma fría y vana, y algunos también, dejando que no es frío y vano, lo pueden leer hasta con entusiasmo. Pero esas personas, tanto que sean frías, en forma fría o vana, o por entusiasmo, esas personas, ¿no es cierto?, por más que lean capítulo tras capítulo, libro tras libro, ¿no es cierto?, es alarmante que a veces no les queda nada, porque no tenemos el aparato digestivo del rumiante espiritual. El aparato digestivo rumiante espiritual. No lo tenemos. Por eso hay gente que por más que lee la escritura y lee la escritura 5, 10, 15, 20 años, no le queda nada, porque no tiene esa vocación, esa necesidad del alimento, ¿no? Sí, perdón, dígame. Sí, nada más un aporte y una pregunta muy rápida. Biológicamente, los animales que son rumiantes, por ejemplo las reses, algunas tienen hasta 4 estómagos, y como tienen enzimas diferentes, con mayor capacidad para partir de lo que se alimentan, entonces las tienen que pasar para que hagan efecto sus enzimas y las bacterias, y luego lo regresan. Así va pasando. Ese es por el lado de los rumiantes. Y lo curioso, lo que a mí me deja siempre, me deja en incógnita, es que por ejemplo el cerdito es de los animales que más se parecen al hombre, tanto así que en las preparaciones para la cirugía, por ejemplo la laparoscópica, de manera inicialmente experimental y hoy en la preparación de los nuevos especialistas, se hacen sobre cerdos. Sí, esa es la aportación. Y la pregunta, una pequeña pregunta sería que nosotros tenemos que estimular esa capacidad de regurgitar la palabra tantas veces como sea necesaria para poderla entender. Es un principio fundamental, es el principio fundamental para poder descubrir lo puro de lo impuro. Regurgitar la palabra. De repente es cierto, uno lee un libro y le pareció apasionante, pero a lo mejor está equivocado. A lo mejor está equivocado. Entonces uno tiene que meditar. Yo, por ejemplo, vio que yo dije que habíamos aprendido mucho de chicos. Nosotros no me podía acordar si eran 3 o 4, entonces por eso me callé la boca, dije no sabía bien cuántos estómagos tenía, pero ahora me hizo recordar, claro, porque no me podía recordar. Pero si nosotros habíamos aprendido todo eso, pues son cosas que van quedando porque uno no las aplica, ¿no? Pero el animal tiene eso, y claro, va pasando de un lado al otro, lo vuelve, lo pasa a otro, lo vuelve, lo pasa al otro, y entonces ya está, ¿no es cierto?, el alimento, ¿no es cierto?, bien, con las enzimas propias para que sea nutriente para el animal, ¿no es cierto? Entonces la Biblia dice, la Biblia dice que el animal, para que nosotros estemos seguros de que comemos algo que es puro y limpio o higiénico, tiene que ser rumiante y con pezuña hendida. Y entonces nosotros como seres humanos eso no lo hacemos. De repente, me compré un libro y compramos el libro y absorbemos, escuchamos conferencias, estamos apabullados de información y todo lo recibimos. Compramos un libro y dicen, miren, me dicen que, por ejemplo, vamos a poner un caso, está bien la ciencia acá, ¿se acuerdan de un momento? De chiquito comíamos huevos porque el alimento, después que decían no hay que comer huevos porque es la peor porquería, ¿no es cierto?, coma la clara y la yema no porque basura, que el colesterol, que le suba todo. Ahora después lo reivindicaron, y entonces, claro,
De repente, no sé, los científicos dicen, toman un hueso, dice, esto por el carbono 14 tiene 200.000 años, otro dice tiene 3 millones de años, pero ¿cómo? ¿A quién le creo? ¿El que dice que tiene 3 millones de años de antigüedad el hueso o 200.000 años? ¿Me está siguiendo? Usted lo ve por televisión, ¿no? Entonces uno tiene que, bíblicamente se nos está diciendo que tenemos que ser rumiantes de la palabra del Señor y tenemos que tener la pezuña, ¿no es cierto?, separada. Vuelvo a decir, hay gente que no medita la información que le llega, ¿no es cierto?, y eso es gravísimo. Ahora, la pezuña yo les digo, les decía, que está hendida. Bueno, más allá que está hendida, es lo que separa al animal del terreno. Quiere decir que nosotros también tenemos que tener pezuña, dejemos la pezuña hendida, tenemos que tener pezuña. La palabra pezuña, ¿qué significaba? Separar, dividir, porque viene de la palabra parás. La palabra parsá, que es pezuña, viene de la palabra parás, que significa separar. Y de ahí va a venir hendida, que es más rece, ¿ok? De acuerdo. Muy bien, todo ese juego de palabras, si uno no lo ve en hebreo, es como que no lo descubre. Parás, para hacerlo muy fácil, significa separar y dividir, correcto. Parsá significa pezuña, más rece, hendida, ok. Ahora, para hacerlo sencillo, si nosotros tenemos que tener pezuña hendida, dejemos que por más que sea hendida es pezuña. La pezuña separa al animal del terreno. Nosotros tenemos que tener pezuña, además hendida, para que nos separe, ¿no es cierto?, como una balanza de lo terrenal. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué? Porque lo rumiante significa, ¿no es cierto?, cómo vamos a elaborar espiritualmente todo lo que nos llega. Por ejemplo, yo me acuesto y oramos, porque dignificamos, y espiritualmente dignificamos. Me levanto y usted se levanta, nos levantamos y damos gracias a Dios por el nuevo día. Salimos, vamos a salir a la calle, Dios guarda nuestras salidas y nuestras entradas. Está en la Biblia, no lo digo yo, está en la Biblia, guarda nuestras salidas y nuestras entradas. Comemos, ¿no es cierto?, y agradecemos. Vamos a salir de viaje, Señor, vamos a donde sea, ¿no es cierto?, vamos a hacer, ¿no es cierto?, un trámite, Señor, guía todas las cosas, no para que yo salga favorecido, sino voy a hacer un trámite, ¿no es cierto?, y tengo que rogar a Dios que me ponga personas idóneas, personas diligentes, responsables, honestas, decentes, incluso para que yo no me exaspere, ¿no es cierto?, que hace gracia, es decir, porque se va dignificando. Quiere decir que lo rumiante, ¿no es cierto?, me está hablando de lo intelectual para que yo pueda luego espiritualizar la cosa, la situación. En la pezuña me está hablando de la marcha de mi vida, de alejarme de lo terrenal. Vamos a poner un caso. Comer, como les decía antes, comer, beber, descansar, reposar, ¿no es cierto?, trabajar, recrearnos, es lo que dije antes también, ¿no es cierto? Todas esas cosas, ¿no es cierto?, son necesarias y básicas para la vida humana, ¿de acuerdo? Las tres primeras van en un sentido animal, por así decirlo, porque los animales también la tienen, las otras dos son propios del ser humano junto con el don del habla. Entonces, yo todas esas cosas, ¿no es cierto?, las tengo que dignificar. Pero ¿qué pasa? Tengo que hacer una separación entre lo necesario y lo terrenal. Para eso, por ejemplo, los goces de la vida no son malos, pero yo tengo que hacer una separación. Por eso la pezuña está dividida también, ¿no es cierto? Tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio como una balanza en la persona para que de alguna manera no se deje llevar por lo mundano y por lo terrenal. ¿Por qué? Porque en definitiva, comer, beber y descansar, e incluso trabajar y recrear, ¿no es cierto? Entonces es terrenal. Pero yo tengo que hacer una separación, por eso tengo que tener una pezuña que me separe. Esto es terrenal,
Correcto. Pero eso tiene un límite. Luego está lo espiritual. Es decir, hay gente que se puede afanar trabajando para conseguir riqueza y lo material y es necesario, y ahí es donde se necesita el equilibrio de la balanza. Por eso, como la pezuña está hendida, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tener dos platillos de la balanza en nuestras vidas para decir, tengo que comer, pero tengo que dignificarlo, no tengo que comer en un sentido animal, tengo que reposar en un sentido espiritual, agradecer por acostarme, agradecer por levantarme, tengo que beber, mi abuela por ejemplo me enseñó, ¿vieron cuando la Biblia dice, cuando la Biblia habla del agua, en muchos casos que hemos visto, mi abuela, en Turquía, bueno, parecieron por la guerra, ¿no? Y no había agua, vio que acá también los problemas que hay con el agua es que son terribles. Mi abuela decía que era desesperante la carencia de agua en Turquía en la época de la Primera Guerra Mundial, me estoy refiriendo, ¿no? Mire dónde vengo yo. Y entonces mi abuela cada vez que bebía, pero cada vez, hacía así, el don de Dios, el don de Dios, el agua, el don de Dios. Y nosotros, donde la gente se tira agua en carnaval es cuando se tira agua, o en otra fiesta aquí se tiran agua, ¿no? Semana Santa, o en cualquier ciudad siempre se tiran agua, la sociedad de tirarse agua, ¿no es cierto? Mi abuela decía, si supiera, por ejemplo, mi abuela nos hacía bañar en 7 minutos, decía 1 minuto para mojarse, para jabonarse lo que quiera, y 4 minutos, 5 para que caiga el agua como máximo. El agua que caía cuando nosotros nos bañábamos, el agua que caía de la regadera, no pasaba de 5 minutos, porque mi abuela lo tenía ahí controlado. Es cierto. Dice, no se necesita más agua. Para mojarse, antes de jabonarse, más de 1 minuto que le caiga el agua, no. Y decía, luego para enjuagarse 4 minutos. Y hay gente que se jabona y está media hora con el agua cayendo, no en un costado. Digo, una cosa es cómo se ve espiritualmente y otra cosa es cómo se ve desde el punto de vista natural. Si no quieren animal, desde el punto de vista natural. ¿De acuerdo? Entonces, eso por un lado, ¿no es cierto? La otra es, fíjese, ¿cómo reconocemos un animal puro? Puro me refiero, digamos, espiritualmente, porque eso al animal tenemos que ver puro espiritualmente. Lo vemos por ¿dónde? Por la boca y por el pie. Lo vemos por la boca o por las patas. Por la boca y por las patas. ¿Por qué digo por la boca? Porque la palabra malot gera significa que sube a la garganta, que lo traducimos como rumiar, que alguna vez se lo van a ver traducido como que mastica y rumía, y eso es para adaptar la frase, esa es la realidad. Pero malot gera significa que llega hasta la garganta, que sube hasta la garganta. Bien, ¿cómo reconocemos al animal entonces? Por la parte de la cavidad bucal, que es puro, limpio, higiénico, y estamos hablando también espiritualmente, porque para nosotros es espiritualmente eso, y también porque tiene la pezuña, y además pezuña partida o hendida, da lo mismo. Ahora fíjese una cosa, en las manadas, en los animales cuadrúpedos, hay una enfermedad que es una epidemia que es terrible, que esa epidemia es terriblemente contagiosa. Argentina tiene, gracias a Dios, porque luchó décadas Argentina para erradicar ¿qué? La fiebre aftosa. Por eso tiene un certificado muy importante Argentina, no sé si me imagino que lo tendrá también, para erradicar la fiebre aftosa. La fiebre aftosa, que no solamente ataca al animal, sino que ataca al ser humano. Hay ahí que yo estaba hablando del alma animal y el alma divina. Yo Elohim lo traduje como divina, porque también se puede traducir alma de Dios o alma divina, se puede traducir Elohim en este sentido también. La fiebre aftosa ataca al animal, pero también ataca al ser humano. Por eso también que estamos dentro, si no somos del reino animal, tenemos ciertas características. Y vieron cómo lo que ataca, la fiebre aftosa se caracteriza por unas aftas, ¿no es cierto?,
que vieron las llaguitas que a veces le salen como fuego, son aftas en definitiva, son distintas, porque la fiebre aftosa, yo ahora no me acuerdo, yo he estudiado, entonces a mí siempre me gustó aprender todo ese tipo de cosas. Ahora no me acuerdo ciertos nombres, yo lo único que me acuerdo es la palabra afta, de ahí viene la palabra aftosa, ¿no es cierto? Pero hay otros nombres también de esas llaguitas que salen. Ahora, cuando la fiebre aftosa ataca a los animales, es una epidemia catastrófica. Me imagino que acá en México alguna vez habrán tenido fiebre aftosa en las manadas. No descarto, en España también las han tenido, hace años, algunos años tuvieron un problema. También no el de las vacas locas, ni entonces también con fiebre aftosa, y en algunos otros países. Me imagino que ustedes leen un poco aquí de su pasado, a lo mejor lo voy a buscar yo también. Deben haber tenido alguna epidemia de fiebre aftosa, donde incluso a veces tienen que matar miles de animales, porque no hay cientos de miles de animales, porque no hay forma de recuperarlos. Ahora, ¿a qué voy? La Biblia es algo maravilloso. Le dice, te tienes que fijar en un animal que esté sano por la boca y por los pies. Y la fiebre aftosa, ¿dónde ataca? En la boca y en los pies, en las patas. Porque las aftas que se forman en la cavidad bucal del animal también se ponen en las hendiduras de la pezuña. ¿De acuerdo? Búsquenlo porque es así. Es algo tremendo. La fiebre aftosa ataca en la boca y en las patas. Y la Biblia dice, para que consideres un animal puro, tiene que tener pezuña hendida, ¿no es cierto? Y que rumie. Así lo reconozco como puro. Cuando viene la enfermedad y va ese animal incluso a veces a sacrificarse, porque no hay forma de recuperar las manadas, la enfermedad le atacó en la boca y en las patas. Ahora, fíjese la relación con el ser humano. Pues esto lo saqué todos los libros del Carrul. No hice más otra cosa que firmar algunos libros del Carrul que tengo y ver algunas analogías que se hacía con todo eso, algunas comparaciones, algunas similitudes. Fíjese, cómo nosotros, si no rumiamos, mi hermano y mi hermana, y bien, cómo nosotros podemos enfermarnos. Y se va a notar enseguida cuando tenemos una enfermedad, porque hay algo que está mal y sale de nuestra boca. Y la otra, nuestra marcha. Las pezuñas hablan de marcha, de camino, de transitar. Si nosotros no tenemos una separación de todo lo que llega al ser humano natural, ¿por qué digo natural para no decir animal? Entonces, nosotros como creyentes nos tenemos que separar del mundo animal, ¿no es cierto? Y del hombre natural, ¿no es cierto? Porque ya tenemos que tener otra conciencia y otro espíritu en nosotros. Entonces, si nosotros en nuestro transitar, ¿no es cierto?, no nos separamos, acuérdense que la palabra parsá, que es pezuña, viene de parás, que es separar. Si nosotros no nos separamos de lo terrenal y de lo mundano, entonces lo más probable es que parece como que la fiebre aftosa nos atacó a cada uno de nosotros. Acuérdense que la fiebre aftosa es una epidemia gravísima, que los países han luchado mucho con eso, han luchado mucho. Yo me acuerdo de Argentina porque nos explicaba mucho, incluso en la escuela cuando estábamos en secundaria, la prepa, nos explicaban a nosotros mucho cómo Argentina estaba haciendo tratamientos muy profundos para erradicar la fiebre aftosa. ¿No es cierto? Porque ataca la boca y los pies y hace estragos. ¿Ustedes no han tenido, por ejemplo, alguna vez llaguitas o aftas en la boca? Son terribles, yo he tenido, son terribles a veces son pequeñas, ¿no es cierto? Como llaman fuegos también, ¿no es cierto? Los fuegos. Pero habla, herpes, habla ese también. Habla también, ¿no es cierto?, de los fuegos y todo eso. Alguna vez han tenido algún fuego y es terrible, ¿no? Entonces, habla del pie y la boca, ¿no es cierto? Quiere decir que nosotros tenemos que digerir interiormente, en un sentido espiritual, como la rumia del animal. Nosotros tenemos que tener
una actividad rumia. Tenemos que rumiar, ¿no es cierto?, lo que es la palabra de Dios. Voy a mostrarles algo rápidamente, ¿no es cierto?, respecto de esto. Vuelvo a decir, la rumia, estamos fijando un versículo. La rumia habla de la elaboración, la elaboración, meditación, reflexión reiterada para que nosotros podamos elaborar las cosas espiritualmente. Y las pezuñas hablan de la marcha. Si yo rumío y estoy elaborando bien, mi marcha va a estar separada de las cosas que no son buenas para nosotros. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, y los animales, ¿no es cierto?, se tienen que alimentar, que es lo que van a regurgitar. Les voy a mostrar algo que alguna vez compartimos, pero se lo voy a mostrar, compartimos una parte, obviamente, yo busqué otros versos que me parecen interesantes. En el Salmo 23 está hablando, ¿no es cierto?, David, dice, en lugares de delicados pastos o de verdes pastos, porque se puede traducir de alguna manera así, me hace descansar. Ahora, David era un hombre de guerra, un hombre de batalla, David era un hombre de conquista, David era un hombre perseguido, porque la verdad, cuando uno estudia la historia, hizo cosas malas, correcto, Dios lo reivindicó y lo levantó y le hizo superar todo lo malo. Pero David, ¿no es cierto?, era un hombre así, de batalla, aguerrido, etc. Pero sabía descansar en delicados pastos, en buenos pastos o en delicados pastos. Pero David dice, acuérdense lo que yo dije, las actividades humanas, como la del animal, pero en este caso humanas, una es descansar, es reposar, ¿no es cierto? Como Yeshua decía, venid a mí y hallaré descanso para vuestras almas. Tenemos que saber dónde reposar. David decía, en lugares de delicados pastos me hace descansar. Obviamente, cuando David estaba diciendo, en lugares de delicados pastos me hace descansar, se estaba considerando como oveja, como un animal que tenía que comer el pasto, ¿no es cierto?, que para alimentarse, pero lo llevamos a la parte divina, ¿no es cierto? Es el pasto que es la palabra del Señor para el ser humano. David como oveja tiene que comer pasto, él como ser humano, creado por el Señor, tiene que comer ese delicado pasto que está en la palabra de Dios. Dice, en lugares de delicados pastos me hace descansar. Quiere decir que la palabra de Dios, que es suave, delicada, profunda, es la que me da descanso. Entonces, ¿se acuerdan que el hombre tiene que comer, beber y descansar, trabajar y recrearse? Pero yo no tengo que descansar, por ejemplo, sentado mirando la tele. Claro, porque voy a descansar, y voy a ver la tele para descansar. O al sumo voy a mirar la tele para recrearme un poco. Pero si yo quiero reposar y descansar, tengo que buscar delicados pastos. Entonces dice, tengo que tener un buen sillón para poder reposar. Uno no reposa en un buen sillón, uno reposa en delicados pastos. Por eso le digo, si nosotros no rumiamos y no tenemos pezuña y hendida y separada, ¿no es cierto?, y vamos a tener algunos problemas. Por eso le digo, a veces uno lee la palabra de Dios. Es alarmante, y desgraciadamente alarmante, que hay gente que lee la palabra de Dios capítulo tras capítulo, libro tras libro, mes tras mes, año tras año, y a veces lo hace con entusiasmo, pero jamás regurgitó la palabra del Señor. Dice que tenemos que tener una actividad rumiante. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, voy a descansar, vamos a ir a descansar. Está bien por lo que se van de vacaciones como el doctor y todo, uno tiene que recrearse en este sentido. Pero a mí me pasó, no sé si le pasó a usted, no sé, a mí me pasó. Alguna que otra vez me iba de vacaciones. Yo, me estresaba para preparar todo lo que tengo que llevar. Luego, cuando llegaba, estaba estresado, sí, abría la maleta y se iba a la playa lleno de arena, esta porquería, ¿dónde la metemos? Entonces, nos fuimos de vacaciones para reposar y ver, ¿o no le pasó alguna vez que hay algunos que me están viendo. Es cierto, uno no se va de vacaciones para reposar, uno tiene una distracción, es cierto, se puede distraer uno. Pero uno llega, por ejemplo,
nosotros cuando me acuerdo trabajábamos y venía la gente que estaba de vacaciones, usted miraba, yo trabajaba casi el 99% cuando trabajé en oficina, aunque hice de chiquito hice de todo, de jovencito hice de todo. De repartía casa de abarrotes, trabajé en una fábrica como de joyería, etc. Y de un montón de cosas, envolviendo, haciendo paquetitos, mil y una cosa. Pero me acuerdo cuando trabajaba en oficina y llegaba la gente de vacaciones, en el escritorio estaban así, miren. ¿Eso de que vino a descansar al trabajo o no lo ha visto usted ya está en oficina? Entonces dice, bueno, hay gente que, David era un hombre que anduvo de guerra en guerra, de batalla en batalla, de conquista en conquista, huyendo de todos lados, escapando de un montón de gente, hasta de su familia, metiéndose en cuevas, en montañas. Y entonces dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces no es de vacaciones, no es mirando la tele, ni un buen sillón acoginado. Es decir, si uno rumía la palabra de Dios y tiene pezuña que lo separa de las formas tradicionales de ver las cosas, porque la pezuña me está hablando de eso. ¿De acuerdo? Y entonces, el Salmo 23 dice, que me ve porque quiero mostrar una cosa. Dice, Adonai es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. De hecho, la palabra, pasto aparece muchas veces. Si uno quisiera hacer, así como hicimos algunos estudios, hoy tenía intenciones de hacerlo, pero no iba a haber tiempo. Porque el animal, que es el que rumía, es el que come pasto. ¿De acuerdo? El que rumía es el que come pasto, el que regurgita es el que come el pasto. Y David dice que en delicados pastos me hace descansar. Si el animal tiene que ser rumiante y de pezuña hendida, y yo que soy también oveja del Señor, ¿no es cierto? Tengo que comer el delicado pasto, tengo que rumiar y tengo que tener la pezuña que me separe de lo terrenal y de lo mundanal. La palabra delicado ya es la palabra naá. Pero lo que pasa es que es bien interesante porque la palabra na, no la voy a escribir ahora, es la nun, la alef y la hei. Nun, alef y hei es la palabra na. La palabra na, que es la palabra delicado, entonces yo tengo delicados pastos aquí. La palabra pasto es la palabra deye, que es pasto, hierba, césped, etc. Pero la palabra na significa bello, hermoso, delicado, habitación morada, pero también significa pastura y pradera. Es decir, yo lo puedo traducir en lugares de praderas de pasto me hace descansar, porque la palabra na, que la nun, la alef y la hei, ¿no es cierto?, que significa aquí delicado, porque también es hermoso, bello, etc., también significa habitación morada, pero también significa pradera y pasto. Yo puedo traducirlo en lugares de hermosos pastos, en lugares de pasturas de pastos, en lugares de praderas y pastizales. Yo lo puedo traducir de varias maneras esto. Ya para que usted vea, ¿no es cierto? Bien, eso por un lado. Bien. Ahora, dice que en lugares delicados de pastos me hace descansar. Quiere decir que si en lugares de delicados pastos me hace descansar, hay pastos que hacen descansar y hay pastos que son tropiezo para mi vida. Esa es la realidad. Pero si, esto para que usted vea, ¿no es cierto?, nosotros como ovejas de su prado, que dice la Escritura, y que tenemos que rumiar la palabra del Señor. Una forma de rumiar es estudiar la palabra, buscar en la palabra, ver qué es lo que significa para mí la palabra del Señor. Yo sé que tengo que rumiar la palabra y que tengo que tener pezuñas, córneas duras, porque si no tengo las pezuñas córneas y duras. Vio que, por ejemplo, lo que pasa con los animales hay que tener mucho cuidado. Vio cuando hay inundaciones y están los animales. La gente dice, bueno, pero están vivos. No, es un peligro tremendo, porque las pezuñas se empiezan a ablandar con el agua. Y cuando pasa eso,
Ustedes saben, ¿no? Nosotros hemos estado un poco en el campo con Rosa y conocemos algunas cosas. Las pezuñas se empiezan a ablandar con el barro y con el agua. Y después hay que matar al animal, no queda otra. ¿Cómo? Se pierde mucho ganado. En Argentina, cuando hubieron inundaciones, veíamos a los arrieros. Ahora estos últimos tiempos unas inundaciones terroríficas, ¿no? Terroríficas. Y a los arrieros con los caballos sacando los ganados, que aparte se le veía la cabeza, las vacas, y son unas vacotas así, porque nosotros estuvimos en el campo. Yo digo, ¿cómo la hablo? Es bien interesante. Yo conocí una persona, ¿no es cierto?, que su chiquito le había dicho una vez cuando fueron al campo, le dice, mamá, mamá, una gallina viva, porque claro, nunca había una gallina viva, siempre congelada en el supermercado. Es cierto, hay gente que jamás, nosotros cuando éramos chiquitos íbamos a donde estaban las gallinas, comprábamos la gallina, después venía un asistente de la sinagoga y le hacía, ¿no es cierto?, la cerquita y mataba la gallina. Pero cuando yo tenía 7, 8, 9, 10 años, hasta esa fecha compramos la gallina, íbamos al mercado y estaba en una avenida así, ¿no?, las gallinas vivas. Entonces yo me acuerdo que cuando empezamos a ir al campo con Rosa, empezamos unas vacas. Yo jamás había visto vaca al lado mío, ¿no? Mirá, algunas vacas, yo pensaba en la vaquita, una vaca así, un animalote había, digo, qué raro, yo soy chaparro, estos son gigantes. Claro, y entonces veíamos las inundaciones en Argentina, nosotros en estos últimos meses, y los arrieros sacando a los animales, cientos, miles de animales de las inundaciones, que aparte a algunos se les veía la cabeza porque el lugar es muy profundo. ¿Por qué? Porque uno dice, se mueren ahogados, no es que se mueren ahogados, se le empiezan a plantar las pezuñas si está en el barro y en el agua mucho tiempo, ¿no es cierto? Y el animal ya después no va a servir. Entonces, dice la Biblia, dice, en lugares de delicados pastos me haré descansar. Quiere decir que hay pastos que hacen descansar y hay pastos que no me hacen descansar. Por eso dice la Escritura en algún caso dice, esto es como pasto para el fuego, que la palabra se utiliza para varias cosas. Un día le voy a mostrar todas las palabras que usted puede traducir como pasto y que tienen otro significado también. Otro significado también. Muchas veces se traduce como paráfrasis correcta porque si no, no hay forma de traducirla. Pero si en lugares de delicados pastos me hace descansar, quiere decir que hay cosas que me cansan. ¿Sí? Y entonces, si hay cosas que me cansan, ¿por qué se cansa la gente? Esto es un poco para rumiar la palabra, ¿me está siguiendo? Cuando uno rumia la palabra tiene que ir pensando, si en lugares de delicados pastos me hace descansar, si hay delicados pastos, hay pastos que no son delicados, que no son bellos, que no son hermosos, que no me sirven. Por eso tengo que rumiar, saber lo que es positivo y lo que es negativo, lo que tengo que aceptar, ¿no es cierto?, para poner en práctica y lo que tengo que elaborar y desecharlo porque no me va a servir. Vio, por ejemplo, los bebés, yo no sé, eso es una cosa que el Señor, el Creador, nos dio. Los bebés, ¿vio? La facilidad, los bebitos, no sé hasta qué edad, pero la facilidad que tienen para volver el estómago. Comieron de más y ¡fum! Largan, ¿no es cierto? Y nosotros estamos que tenemos que tomar esto, un digestivo, el otro digestivo, el otro para el colon, el otro para la gastrite, el procinético, ¿no es cierto? El procinético y todo, este tipo de cosas. Los bebés, por lo general, muchas veces cuando comen así mal, ¡fum! Vuelven todo, ¿no es cierto? Porque tienen esa propiedad y tienen esa capacidad. Ahora, volviendo a esto, dice, ¿por qué se puede cansar la gente? Porque si me hace descansar es porque estoy cansado. Y David estaba cansado 1.000.000 de veces, se estaba escapando, ¿se acuerda? Con los sacerdotes de Nod, en la cueva de Adulam, escapándose de Saúl, escapándose de su hijo, no queriendo ni participar con sus hijos cuando querían hacer un evento. ¿Se acuerdan cuando mataron a Adonías? Que le dijeron a David, ven tú también, David, no, y David siempre andaba de un lado para otro, ¿no es cierto? Entonces yo busqué algunas cosas y fíjese, mire, ¿por qué se puede cansar la gente? Le voy a mostrar rápido, ¿por qué nos podemos cansar? El ser humano necesita unos delicados pastos para rumiar y para que me separe de las cosas de este mundo terrenal. Comer es terrenal, beber es terrenal, descansar es terrenal, pero yo lo tengo que dignificar, ¿no es cierto? Bien, fíjese en Éxodo 17, 11 y 12.
simple. Es un pasaje simple, pero tremendamente profundo. Éxodo 17, 11, 12. Dice, sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él, Moisés, bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Rápidamente lo pusieron sobre una piedra. Uno puede analizar varias cosas, y los rabinos también lo analizan. ¿Qué es la roca? ¿No es cierto? Es la roca eterna, es la roca de la salvación, ¿no es cierto? Es la roca similar a la que tomó Jacob, etc. ¿No es cierto? Es la roca, el Surolamim, es el concepto, apoyarlo sobre la roca, apoyarlo sobre las cosas del Señor. Pero dice que cuando él bajaba su mano porque se cansaba, ¿no es cierto? Entonces, yo le decía, ¿por qué uno se puede cansar o por qué se puede cansar la gente? Cuando nadie nos ayuda a sostener nuestras manos, la gente se cansa. Quiere decir que ahí, ¿me está siguiendo? Ahí la Biblia está hablando, y por eso dice, cuán amables y placenteros, las hermanas en armonía, ¿no es cierto? Que habla de unión, de armonía, de confraternidad, de comunidad, ¿no es cierto? Los unos con los otros. Pero eso es tanto en el pueblo de Dios, en la congregación, pero también en lo familiar, ¿no es cierto? Cuando nadie nos ayuda a mantener nuestras manos alzadas es cuando nos cansamos. Por eso se necesita de la comunión. La comunión significa común unión, ¿de acuerdo? Entonces uno se cansa cuando alguien no lo ayuda. Uno lo ve así. A veces uno deja a la familia a la deriva, a los hermanos de la congregación a la deriva, sin un consejo, sin una oración, sin un apoyo, sin una ayuda, sin lo que fuese, ¿no? Entonces, a veces, ¿te das cuenta? Dice, si no me... Dice, ahí tengo a Aarón y a Hur. ¿Se acuerda? Aarón y Hur fueron los dos siervos que dejó Moisés para que sostuviesen al pueblo cuando él subió a buscar la palabra del Señor. Ahí no le sirvieron de mucho a Moisés. Le sostuvieron la mano en esa batalla. Pero cuando él se fue, ¿no es cierto? Aarón y Hur no pudieron sostener la batalla que tuvieron con el pueblo. Esa batalla, ¿no es cierto?, de que el pueblo quería hacer lo que bien le parecía. Por ejemplo, un ejemplo, en Jueces capítulo 8, es una historia que a mí siempre me llamó la atención y le he buscado por todos lados y la he estudiado, ¿no? Y he sacado con buenos libros algunas buenas conclusiones. Pero dejando de lado ahora que solamente segundos para esto. Jueces 8, ¿se acuerda la historia de Gedeón, no es cierto? Bien. Jueces 8, antes de leer esto les voy a mostrar algo. Mire cómo viene la historia. ¿Se acuerda que Gedeón luchó contra los amalecitas y el ejército del oriente? Cuando pelea, ¿se acuerda que se rompieron los cántaros, sonaron las trompetas, se rompieron los cántaros y salen las antorchas de los 300 guerreros? ¿No es cierto? Bien. Entonces, luego, ¿perdón? Josué. ¿Perdón? Josué. Sí, perdón, José, sí, perdón. Josué. Sí, José. Pero Gedeón con los madianitas. No, acá estoy hablando de Gedeón. Entonces dice, yo tocaré la trompeta y todos estarán conmigo y tocarán las trompetas. Luego Gedeón llegó con los 100 hombres a un extremo, ¿no es cierto? Los 7 escuadrones rompieron los cántaros y luego salió la palabra, el fuego a través de las antorchas que estaban allí. Entonces les dice así, en el verso 27-23, dice, juntándose, acuérdense que él era de la tribu de Manasés, ¿sí? Era una bieserita,
era una Abieserita, hijo de Jodás, hijo de la Abieserita, hijo de la tribu de Manasés. Pero viene un problema. Se juntaron los de Israel, de Neftalí, de la tribu de Aser y de Manasés. Neftalí, la tribu de Aser, que era el octavo hijo, bueno, y Manasés. Ahora no nos interesa eso. Dice, y estaban esto. Y Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín. Dice, tenemos lo de Neftalí, Aser, Manasés, para que ustedes vean cómo viene la cosa, y a la gente de Efraín. Y entonces le dice, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-Bará y el Jordán antes que ellos lieguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-Bará y del Jordán. ¿Por qué? Porque los dos reyes de estos invasores de Israel, que estaban destruyendo al pueblo, se habían escapado, que eran Oreb y Seb, ¿no es cierto? Bien, ok. Y los estaban persiguiendo. Entonces, en la persecución, ya el pueblo, los que venían con Gedeón, ¿se acuerdan? A ver si me siguen. Estaban los 300 hombres que habían resplandecido la luz que salía de los cántaros y la trompeta poderosa. Ya venían súper cansados. Entonces, Gedeón les dice a la gente de Neftalí, de la tribu de Aser y de Manasés, juntos con los del monte de Efraín, que hagan un cerco porque él venía persiguiendo. Esto para que usted conozca la historia, si no la conoce bien. Pero en el verso 8, ¿no es cierto?, los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando íbamos a la guerra contra Madián. Cuando fueron a la guerra contra Madián, peleó Gedeón con los 300 hombres que Dios le permitió pelear, ¿de acuerdo? Nada más. Que eran de la tribu de Manasés, correcto. Bien. Ok. Bien, que eran todos abieseritas en definitiva de ese lugar. Abieseritas de la tribu de Manasés. Dice, bueno, y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? Acá suavizó la cosa con diplomacia. ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abieser? Porque él era abieserita. Entonces dice, vio la vendimia y está el rebusco, ¿no es cierto? Y dice, miren, el rebusco de Efraín, ¿no es cierto?, es mejor que la vendimia de Abieser. Es decir, como decir ustedes, lo dejé para lo último como lo mejor. Porque pelearon con ese pequeño grupo, se van escapando los reyes, quieren hacer un cerco, le dice a 3 tribus que hagan un cerco y a la tribu de Efraín. Si usted sigue toda la historia después de su casa, la tiene que desmenuzar, rumiar, ¿no? Porque si no se puede. Entonces, Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y Seb, príncipe de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Porque los atraparon ellos cuando avanzaban los reyes, ¿no es cierto? Es decir, ustedes han hecho todo. Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. Bien. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, más todavía persiguiendo. ¿Se acuerdan? Venía con 300 hombres cansados de la primera lucha. Si bien la lucha era una lucha espiritual, no quiere decir que sea sencilla, es una lucha de mucho fragor, de mucho cansancio. Y entonces tenemos 3 tribus que les van a ayudar y los de Efraín que interceptaron, ahí a los reyes. Bueno, bien. Y dijo a los de Sucot, yo os ruego que deis a la gente, estos que venían tan cansados, que me siguen algunos, a la gente que me sigue, que le den algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seb y Salmuna, reyes de Madián. ¿Bien? Ok. Hasta aquí nada más. Usted conoce la historia, más o menos por lo que yo le acabo de contar. ¿Por qué se cansa la gente? ¿Por qué venían tan cansados? Moisés se cansaba porque nadie le ayudaba a interceder, a clamar, a rogar y orar los unos por los otros. La gente de Gedeón se cansaba porque estaba luchando mucho y no tenía alimentos. Y a veces, cuando uno tiene muchas luchas en la vida y no tiene el alimento espiritual, uno va a vivir agotado, cansado, decepcionado, angustiado y en la tribulación. Esa es la verdad.
Por eso dice, en delicados pastos me hará descansar, que en definitiva es en praderas de pasto me hace descansar, o en bellos pastos. Ambas palabras se pueden traducir. Si usted lo quiere traducir así, está perfecto, en praderas de pasto, en pasturas de pasto. Es redundante, pero las palabras Naá y Deye significan eso, aunque Naá también significa bello, hermoso, delicado, deleitoso, etc. Y la otra, porque se cansa, ¿no es cierto?, por no a veces de luchar, ¿no es cierto? Y parece que en esta lucha de la vida no tenemos tregua, que angustias, tribulaciones, enfermedades, ¿no es cierto?, y problemas, pero la Biblia dice, en lugares de delicados pastos me hace descansar. Quiere decir que Moisés se cansaba y porque no lo ayudaban. Esta gente luchaba por el pueblo y nadie se acercaba para darle el sustento. Y se cansa. Se da cuenta que todo es comunión, comunicación y armonía, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, para que usted vea, la vaca, vamos la vaca, que es el rumiante, tiene que regurgitar varias veces para obtener los nutrientes. Nosotros tenemos que regurgitar la palabra del Señor para tener los nutrientes. ¿Por qué digo? Porque usted dice, ¿cómo el nutriente no lo saco una vez? No, los nutrientes son inagotables. Cada vez que usted lea la palabra, usted va a sacar nuevas cosas y yo también. En la misma palabra, en el mismo texto. Por ejemplo, en segunda, está David, cuando David huye de Absalón, segunda de Samuel, 17, segunda de Samuel capítulo 17, déjenme repetir, segunda de Samuel capítulo 17, Usted se acuerda que David se escapaba de Absalón porque quería usurpar el reino, ¿no es cierto? Que en definitiva no era el único, eran varios los que querían usurpar el reino, como su sobrino Joab, ¿no? El miércoles que estuvieron la vez pasada, ¿se acuerda que le mostré un texto? ¿No es cierto? Donde se nota que Joab le da una reprimenda a David, que si no, esa reprimenda, Joab tenía que haber estado mucho con el Espíritu de Dios en ese momento protegido, porque con lo que le dijo Joab a David, ¿se acuerdan lo que le dijo? Tú, eres la vergüenza, le está diciendo que tú eres la vergüenza de Israel, David, porque tú amas a los que te ayudan y amas a los que te aborrecen, y a los que te ayudan los odias. Parafraseando le dijo eso Joab. Yo pienso que Joab, el hijo de su hermana, porque era su sobrino, tenía unos intereses creados también para tener el reino, pero Absalón no era de menor categoría en este sentido. Y entonces Aitofel, que era el abuelo de Betsabé, le dice, ¿cómo puedes humillar a tu padre? Llégate a las concubinas de tu padre y humíllalo. Fíjese, estos eran todos hebreos, ¿no es cierto? Eran todos israelitas, no eran judíos, hasta este momento no eran judíos, eran judíos los de Judá nada más. Porque la palabra judío comienza a utilizarse para todo el pueblo de Israel después de la vuelta de Babilonia. A partir de la vuelta de Babilonia se llaman judíos a todo el mundo. Pero se le podía decir, no necesariamente se le decía, pero se le podía decir y quedaba correcto. Hasta aquí eran hebreos israelitas. Conocían la palabra de Dios, respetarás a tu madre y a tu padre, amarás a tu padre y a tu madre, porque se invierte ahí. Cuando hay que amar, primero pone al padre, y cuando hay que respetar, primero pone a la madre, para equilibrar la balanza. Siempre hay que equilibrar la balanza en este mundo, porque la gente no rumía la palabra de Dios y entonces se equivoca mucho. Y esto, Aitofel, que tenía la palabra de Dios en la boca, Absalón, que era un hebreo que se crió, ¿no es cierto?, en las oraciones con los sacerdotes y en el tabernáculo, ¿correcto? Esto se nota que ninguno rumió la palabra del Señor y ninguno cumplía. El que era el mentor del pueblo de Israel, asesor del rey en todas las áreas, en la espiritual, porque era la palabra de Dios transmitida de Aitofel a David, ¿no es cierto?, le está diciendo, Absalón, vamos a humillar a tu padre. Pero ¿de qué le sirvió rumiar la palabra del Señor? ¿Me están siguiendo? Es terrible. Cuando uno lee la Biblia es terrible, es alarmante, llega a ser escalofriante.
O estamos hablando del pueblo hebreo, del pueblo de Dios, que estaban en el tabernáculo. ¿Sí? David tenía que haber enseñado, Ahitofel tenía que haber enseñado, porque es lo que dice aquí. Y entonces, David comienza a escaparse, ¿no es cierto? Y luego, bueno, en el capítulo 17 a 23 dice que Ahitofel se mató cuando vio que no prosperó su conjuro y su maldad contra David. En el verso 27 dice así: luego que David llegó a Mahanaim, Sob, hijo de Naas, de Rabá de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galaíta de Rogelim, ¿no es cierto?, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comience, porque decían: el pueblo está hambriento, cansado y sediento en el desierto. Otra vez, en lugares de delicados pastos me hace descansar. ¿Por qué se cansa la gente? Moisés se cansó porque nadie le ayudaba. ¿Por qué se cansaban los siervos de Gedeón? Porque nadie les suministró lo que ellos necesitaban después de la batalla. ¿Por qué se cansaban? ¿Vieron que dice aquí? Estaban en el desierto, cansados. Ellos venían escapándose. Y la gente, cuando hay demasiado desierto de la vida, la gente se cansa. Cuando estamos de desierto en desierto, la gente se cansa. Pero hubo gente generosa, dadivosa, altruista, ¿no es cierto?, y con el corazón de Dios, como estos que estaban aquí, ¿no es cierto?, y este Barzilai, ¿no es cierto?, siempre Dios va a mandar, ¿no es cierto?, a un Aarón o un Ur, ¿no es cierto?, o algún otro, como en este caso Barzilai. Este Barzilai, es bien interesante lo que pasa con este señor. Este era un hombre muy rico en Israel, ¿no es cierto?, muy rico, era muy mayor. Barzilai no lo quiso seguir a David porque él mandó parientes con él, pero le dice: mire, yo tengo una edad muy avanzada, le va a decir en un momento, ¿no? Dice: yo no te puedo seguir, David, en todo lo que tú emprendas, pero para todo lo que tú emprendas están aquí todos mis bienes, todos los bienes que tengo, porque era un hacendado, era un poderoso Barzilai. Y entonces, ya termino, hermano, son 2 minutos. En Primera de Reyes 2, déjenme ver, está Salomón aquí, ¿no? A ver si no me equivoqué. Sí, aquí está. Samuel, lo que David le dice a Salomón, ¿no? Primera de Reyes 2, verso 6. Tú le dices, pues harás conforme a tu sabiduría. No dejará descender sus canas al Seol en paz, por ciertas personas. Mas a los hijos de Barzilai, galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. Es decir, le dice a su hijo Salomón, ¿no es cierto?, le dice: mira, a estos hijos de Barzilai, ¿no es cierto?, que fueron los que salieron a mi encuentro para proveerme, sostenerme y sustentarme cuando yo estaba de desierto en desierto, dice: estos ponlos a la mesa del rey. Es decir, nos cansamos porque nadie nos ayuda, y otros se cansan porque yo no los ayudo. Usted se tiene que poner en ese lugar. Si luchamos y nadie nos apoya comunitariamente, entonces nos cansamos como los 300 de Gedeón. Los 300 de Gedeón fueron los únicos que bebieron el agua correctamente. ¿Vieron cuando dicen, sí, porque tomaran el agua de tal manera? Eso es para la galería. Lo puede haber tomado el agua como sea. Ahí está hablando en un sentido espiritual, de tomar el agua de la palabra. ¿Qué es lo que significa tomar el agua de la palabra? Y entonces David, ¿no es cierto?, los que estaban con David estaban terriblemente cansados. Entonces Barzilai, otro que era de Lodebar, vio que era una persona de Lodebar. ¿Saben lo que significa Lodebar en hebreo? Lo es no, Debar es pasto.
Es un lugar sin pasto, inhóspito. Pero el que está en un lugar inhóspito también puede sustentar a otro. Lodebar significa sin pasto en hebreo. ¿De acuerdo? Y vio que había uno, o ya lo cambié de página, pero había uno que era de Lodebar. Un lugar que es sin pastura. Pero ese sin pastura también provechó. Cada uno de como convenga. ¿De acuerdo? Vean lo que es la palabra es tremenda. O por ejemplo, ¿no es cierto? En el Salmo 69, termino hermanos, así, después se va a comer ya parte de este pasto, se va a comer ya su comida, ¿no? En el Salmo 69 es de David. Es bien interesante porque si usted es lector profundo de la Biblia, usted se va a dar cuenta de que el Salmo 69 hay cosas que parece que nunca le ocurrieron a David, aunque David las podía haber profetizado, pensado, alguien se las contó, o que lo está hablando de otra persona, porque hay versos que nunca le ocurrieron a David. Hay varios versos en el 69, si usted es un lector de rumiante de la palabra, se va a dar cuenta que hay situaciones que David, conociendo la historia de David, de Samuel, Reyes, etc., jamás le ocurrieron a David. Pero de todas maneras está titulado como David. En el Salmo 69, déjenme ver qué verso. Sí, ok. Dice en el verso, voy a leer del 1 al 3 nada más. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. ¿No es cierto? Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Es decir, por esperar en Dios y creer que no responde a veces. ¿Vio cuando uno ora por ciertas situaciones y pasan meses o años? ¿A usted no le ha pasado? El Señor a mí también me ha respondido cosas en años. Y entonces, a veces de tanto esperar, cuando uno quiere que se den ciertas situaciones en la vida, pero a veces no se dan. Y cuando no se dan, uno se cansa de tanto esperar. Y entonces, ¿vio lo que dice David? Han desfallecido mis ojos. Bueno, primero que estoy cansado de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Cansado de llamar, se enronquece la garganta, los ojos desfallecen, esperando a mi Dios. Si dice 3 cosas que pasaron, esperando a Dios, quiere decir que podrían haber pasado meses, años o lo que sea, ¿no es cierto? Y David estaba cansado de esperar respuesta de Dios. A veces nos cansamos por una cosa, nos cansamos por otra, y a veces por alguna situación especial nos cansamos porque parece que no encontramos respuesta del Señor. Fíjese cómo es la cosa. Para terminar, tengo como 30 aquí casos de distintos. Créanme que acá tengo como 30 o 40 solamente aquí, de distintos casos. ¿Qué es el pasto? ¿Qué es un buen pasto? ¿Qué es un mal pasto? ¿Cuál es la situación en la Biblia que está representando eso? Y uno lo tiene que ver así, ¿no es cierto? ¿Sabe cómo empecé con esto? Buscando por concordancia todas las palabras que aparecen pasto en la Biblia, que son varias palabras que se pueden traducir también. Pero fíjese por qué también se cansa la gente. Se cansa la gente, le voy a decir por qué. Porque no rumía la palabra y porque no permite en su ser humano tener las pezuñas que lo separen de lo terrenal. Y les voy a mostrar, está en Isaías. Y con esto terminamos. Los otros ejemplos los voy a anotar, les hago una marca para el marzo del año que viene, con vida y salud. En Isaías 58, no, 57. Bien, déjenme leer, voy a leer 10 versículos nada más, y con esto terminamos, miren. Pero vamos a tratar de leerlo, entenderlo. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Miren qué interesante. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Cuando uno lo empieza a leer, si uno no lo entiende, no quiero hablar de esto, pero dice, pero es el justo y no hay quien piense en ello. Es decir, bueno, una persona justa y todo el mundo dice, no piensa. Pero no se está refiriendo a eso. Lo que está diciendo el verso
es que perece, ¿no es cierto? Perece y no le va a importar a esa persona que nadie perece, ¿no es cierto? Pero esa persona va a entrar en la paz, va a descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Todos los que andan delante de Dios. Mas vosotros, dice, ahora viene la comparación, mas vosotros, llegamos acá, hijo de la hechicera. ¿Está siguiendo? Acá hace una comparación entre hebreos, que son personas justas, que mueren, nadie piensa en ello, pero este que murió, ¿no es cierto? Y que todos a lo mejor lo tenían en menos, va a descansar en su lecho, ¿no es cierto? Y está apartado ya de la aflicción. Y ahora quedan todos los otros, ¿no es cierto? Los que no rumiaron la palabra y los que no tuvieron la pezuña hendida. Dice, mas vosotros, llegados acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte, Elias son tu parte, y a Elias derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificio. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste, y subiste y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto. Un día les voy a explicar esto de ensanchar la cama y todo esto. Amaste su cama a donde quiera que la veías, y fuiste al rey con ungüento, y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Bueno, está hablando del hebreo impío, del hebreo rebelde, ¿no es cierto?, que hizo todo lo contrario, ¿no es cierto?, a lo que el Señor mandaba. Entonces fíjese lo que dice el verso 10. En la multitud de tus caminos te cansaste. ¿Por qué en la multitud de tus caminos? Porque no anduvo en los caminos del Señor. Porque cuando uno anda en los caminos del Señor, por más que tenga tribulaciones, aflicciones, dolores, enfermedades y muchas cosas más, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, ¿de acuerdo? Pero dice, en la multitud de tus caminos te cansaste. ¿Por qué se cansa la gente? Porque anda en la multitud de sus caminos. A veces bien, si andamos nosotros cansados, muchas veces podemos andar cansados porque andamos en nuestros caminos, sin rumiar la palabra y sin andar con la pezuña hendida. La pezuña hendida, una de las cosas que para que nos sirve, lo mismo que rumiar, es para diferenciar una cosa de la otra. Por eso está en dos, dividirla, diferenciar una cosa de la otra, como una balanza, lo bueno y lo malo. Y dice, en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste no hay remedio. Si yo me canso en la multitud de mis caminos, tengo que reflexionar. Pero esta persona hebrea, ¿vio lo que se le imputa, mejor dicho, lo que se le imputa a esta persona hebrea? Que la persona hebrea dice aquí, dice, en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no reflexiona, no medita, no regurgita, ¿no es cierto? Entonces no dice no hay remedio, sino que halló nuevo vigor para seguir haciendo lo malo. Dice, pero no dijiste no hay remedio, sino que hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Sigo un poquito para que vea. ¿Y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? Es decir, no te vino al pensamiento acordarte de Dios. Pero acá está hablando del hebreo. Está hablando, para hacer la paráfrasis, ¿no es cierto?, una similitud, de lo que pasó con Aitofel y Absalón. Aitofel era el hombre mayor de Dios en el reino de David. Y el hombre mayor de Dios en el reino de David le está incitando a Absalón, el hijo de David,
que lo humille delante de todo el pueblo en la parte donde más puede humillarlo y después que salga a matarlo. Ahora, esa gente, no, pero esa gente era la gente creyente de la época. Imaginémonos qué nos podemos encontrar con la gente creyente de hoy, de mi vida. ¿De acuerdo? Entonces, es algo tremendo. ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras, que no te aprovecharán. Cuando clames, que te libren tus ídolos. Pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Por eso, cuando uno ve, hermanos, por ejemplo, la para allá, esta, por ejemplo, de Gemini, que habla de mil y un tema, ¿no? Mil y un tema. Está hablando del animal puro y del animal no puro, del animal inmundo, del animal no inmundo, del que está higiénico y limpio. Y entonces, si uno hiciera la comparación con el ser humano, se sorprendería. Quiera Dios que, más allá de que nos diferenciamos bastante de los animales, tengamos, ¿no es cierto?, la fuerza, la capacidad, la sabiduría, la unción de Dios para regurgitar la palabra del Señor y para tener pezuña hendida, diferenciar lo bueno de lo malo. Y lo otro, cuando viene una enfermedad, acuérdense que al animal la fiebre aftosa lo atacaba. Después búsquenlo si quieren y lo encontrar, va a ver que es interesante. Yo eso me acuerdo cuando estaba en la secundaria y la preparatoria, eso me acuerdo. Cuando ataca la fiebre aftosa, puede hacer algún otro estrago, pero los dos puntos fundamentales son la boca y los pies. Las aftas en la boca y unas partes como vesiculares que están en los pies, en las hendiduras donde tiene las pezuñas. Por lo tanto, si tenemos la boca enferma porque nos entran cosas malas, ¿no es cierto?, por así decirlo, entonces no vamos a tener la capacidad para rumiar. Y si tenemos las pezuñas enfermas, no vamos a tener la habilidad de separarnos de lo terrenal. Vamos a hacer una oración. Baruch Hashem, bendito sea tu nombre, bendito Dios, Padre eterno, Dios de toda misericordia, Señor del cielo y de la tierra, creador de todas las cosas, del universo y dador de la vida. Te damos gracias por este momento que compartimos, buscando el reposo, el shalom de lo alto, buscando, Señor, la seguridad de tu presencia y tu palabra, que es un alimento para nosotros. Por eso dice tu palabra, que en lugares de delicados pastos nos harás descansar, junto a aguas de reposo nos pastoreará. Y queremos tener para nuestras vidas, Señor, esos delicados pastos, el conocimiento de tu palabra, Señor, y esas aguas de reposo donde podamos hallar descanso. Señor, como dice tu palabra, que podamos hallar descanso para nuestras almas en tu presencia, Señor. Te damos gracias por el don de la vida, gracias por este nuevo día. Alabamos tu nombre porque nos has dado la vida, nos has sostenido y sustentado hasta este día, y clamamos a ti como Rey de Reyes y Señor de Señores en el trono de la gracia, que en esta y en toda hora seas propicio a nosotros, podamos estar aceptos delante de tu presencia y podamos recibir toda buena dádiva que viene desde los cielos. Ábrenos las ventanas de los cielos, portales de bendición, trayéndonos buenas nuevas de lo alto, añadiéndonos todo lo bueno y quitándonos todo lo malo de nuestras vidas, añadiéndonos todo lo bueno y quitando todo lo malo de nuestro hogar, también de nuestra congregación, añadiendo todo lo bueno y quitando todo lo malo, Señor. Te damos gracias y alabamos tu nombre. No hay nada imposible para ti. Damos gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestra alma. Te damos gracias, Señor, por la palabra que tú has dejado escrita, para que la aprendamos, para que la leamos, para que la pongamos en práctica, para que la regurgitemos, para que cada día, Señor, de nuestras vidas podamos aprender, crecer y madurar. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Queremos que en esta hora, Señor, con tu poder de lo alto, Señor, desnude tu brazo poderoso, en tu puño fuerte empuñe tu espada
y libres nuestras vidas de todo espíritu de maldad e impiedad. Señor, libre nuestra casa, nuestros hogares de todo espíritu de maldad y impiedad. Señor, y que libre nuestra congregación de todo espíritu de maldad y impiedad. Limpia los aires de nuestras vidas, limpia los aires de nuestro hogar, limpia los aires de nuestra congregación, Señor. Añádenos la bendición divina. Bendito y alabado sea tu nombre. Seas tú exaltado, levantado en alto y, Señor, y humillado el poder del diablo. Seamos, Señor, revestidos con la coraza, Señor, y la armadura de tu Ruach HaKodesh de la cabeza a los pies, para que sea rechazado todo dardo de fuego del maligno. Señor, revístenos con el poder de lo alto. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, tú eres el creador del cielo y de la tierra, el Santo de Israel, el Todopoderoso, que nos da descanso para nuestras almas, Señor. Porque así como vimos en tu palabra, nos cansamos, Señor, porque no tenemos el soporte, Señor. Otros se cansan porque no tienen el soporte nuestro. Nos cansamos por andar en nuestros propios caminos. Nos cansamos de tanto andar en el desierto, Señor, de nuestras vidas. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Pero tú, Señor, sé nuestro Barzilai. Queremos que en esta hora seas tú nuestro Barzilai, Señor, que nos provee, que nos sustenta, que nos sostiene, que nos alimenta y que da descanso para nuestras almas. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias porque esos delicados pastos los podemos comer en la mesa del Rey Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. El Señor les bendiga y el Señor les guarde.